El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Bueno, en la reflexión anterior terminamos entonces el estudio pausado, textual que hemos venido haciendo del libro de Apocalipsis y podemos decir hoy con satisfacción, con alegría, con gozo y con acción de gracias que Dios nos ha permitido hacer este estudio desde el Evangelio de San Mateo hasta el libro de Apocalipsis, es decir, todo lo que comprende el Nuevo Testamento. Nos ha quedado claro entonces la exposición de los evangelistas, de los 4 biógrafos que escriben la biografía acerca de Jesús en los libros de Mateo, Marcos y Lucas. Juan. Luego aparece el relato que el doctor Lucas nos hace del libro de los Hechos, contando todo el nacimiento de la iglesia y la extensión del reino de Dios y las iglesias que van por diferentes lugares. Luego empiezan las epístolas del apóstol Pablo, que empieza a escribir el cuerpo de doctrina para enviar a cada uno de los lugares a las iglesias nuevas que están siendo plantadas. Y así sucesivamente escriben otros autores, otros apóstoles, como Pedro, como Santiago, como Judas. Y finalmente Juan, quien escribe también el Evangelio de San Juan, ahora escribe la revelación, es decir, el libro de Apocalipsis. Ahora lo que me gustaría sea motivarlos a ustedes para continuar leyendo, estudiando, analizando, preguntando, revisando todo esto. Sé que en esta vasta audiencia de las reflexiones diarias tengo ministros, mensajeros de esperanza en diferentes lugares, en diferentes naciones, que son personas muy estudiosas de la palabra, y lo que yo quiero es motivarlos para que este tiempo, cuando nosotros tenemos la oportunidad de compartir la palabra del Señor como predicadores locales o predicadores itinerantes, no olvidemos estos temas que son muy propicios en este tiempo, estos tiempos postreros donde tanta necesidad que tiene la humanidad de conocer realmente planes y propósitos de Dios. No nos quedemos solamente en el tema de la salvación, no nos quedemos solamente en el tema de las oraciones de sanidad y milagros. Tenemos que hablar de lo que serán los acontecimientos finales, sobre todo cuando estamos nosotros viendo que en el momento, en el mundo entero, se están sucediendo señales, precisamente el cumplimiento de lo que dice las Sagradas Escrituras. Y por otro lado, para los creyentes regulares de las comunidades, de las iglesias, en los diferentes lugares, despertar también ese interés para leer más la palabra, ser lectores más asiduos de las Sagradas Escrituras. Y en tercer lugar, a las personas nuevas que no tenían antes ningún conocimiento ni interés en la Biblia, pero que a medida que han venido escuchando estas reflexiones se ha venido despertando ese interés espiritual por conocer más de la palabra del Señor. Seguramente algunos han cambiado los conceptos que tenían acerca de la Biblia. Otros han adquirido ya conocimientos un poco más avanzados acerca del mensaje del reino de Dios. Y esto ha venido enriqueciendo todo este trabajo. Esto es lo que me alegra y me trae mucho gozo el corazón de saber que podemos unos y otros tomar diferentes posiciones, posturas y asumir compromisos frente a la palabra del Señor. Estos son tiempos cambiantes, son tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos que están anunciados en la palabra del Señor de acuerdo al carácter de los hombres de los últimos tiempos. Y cuando miramos esa recomendación que Pablo le hace a Timoteo acerca del carácter de los hombres de los últimos tiempos, y luego vemos la realidad de lo que está sucediendo en todo el mundo, decimos exactamente esto es. Y eso es confirmación de la palabra, de la enseñanza, de lo que ha sido escrito, consignado, porque ¿quién más va a conocer el corazón del hombre si no es Dios mismo, quien nos formó a nosotros, quien nos hizo y quien nos ha puesto a vivir sobre la faz de la tierra? Razón por la cual yo los motivo a continuar leyendo las Sagradas Escrituras. Y como lo he dicho en otras reflexiones, no tenemos ninguna disculpa en el momento. Ya tú no tienes necesidad ni siquiera de comprar el libro en físico, comprar el libro como tal, la Biblia como tal. Tú lo puedes leer ahí, en tu celular, en tu computador. Tú lo buscas y encuentras diferentes versiones y puedes leer y hacerte un plan de lectura anual, diario. Puedes ir leyendo un capítulo, puedes ir leyendo unas porciones, en la medida que vayas teniendo ese apetito espiritual para alimentar tu alma, tu mente y tu espíritu acerca de la palabra de Dios. Por lo tanto, esa es la invitación.
Y reitero una vez más, para los pastores, para los predicadores, para quienes van de un lugar a otro, quienes vamos llevando este mensaje, no olvidemos que somos portadores de un mensaje desde el libro de Génesis de creación hasta el libro de Apocalipsis, que habla de juicios eternos, que habla de la salvación eterna, pero también habla del castigo eterno, que habla de esa nueva creación que hará Dios en el mundo. Y por lo tanto es importante que tengamos en cuenta esto. ¿Por qué es tan importante para el mundo humanista los dichos y las sentencias filosóficas? ¿Por qué es tan importante los aportes de los economistas, de los políticos? ¿Por qué es tan importante los argumentos científicos? ¿Y por qué no va a ser importante los dichos, lo que ha sido consagrado, lo que ha sido escrito por parte de los discípulos, de los apóstoles, de los profetas, de los sacerdotes, de los reyes, de los hombres de Dios? Es que este es un libro completamente diferente a todos los demás. Si nos damos a la tarea de buscar alrededor del mundo cuál es el libro que más se ha escrito, que más impresiones se han hecho y que en más lenguajes del mundo está, obviamente que será la Biblia la que ocupa el primer lugar. Hay obras literarias, hay obras políticas, hay obras de economía, hay enciclopedias de historia y todo lo demás, y excelente por todos esos materiales que vienen a ayudarnos, a aportar a nuestro conocimiento, pero ninguno sobrepasa el conocimiento de la palabra de Dios. La forma extraordinaria, maravillosa y magistral en que el Espíritu Santo guió a estos hombres en diferentes épocas, en diferentes lenguajes y en diferentes lugares, al punto que se tomaron 1200 años. Ese es el tiempo que se registra, 1200 años, es decir, estamos hablando de 1 milenio y 2 siglos. Y para esos tiempos, cuando no existía todo lo que existe hoy, la capacidad que existe hoy para almacenar y para guardar archivos y todo lo demás, entonces el pueblo judío fue un pueblo supremamente juicioso, un pueblo que supo conservar los pergaminos, guardarlos, tenerlos en lugares para que la humedad no los dañase, para que la plaga no lo fuera a dañar, de tal manera que cuando aparece la imprenta con Gutenberg, entonces ahí es el momento de Dios para dar la oportunidad, dar la orden histórica para que este hombre entonces ahora empiece a recoger todos estos manuscritos y los imprima de tal manera que pueda salir el libro, sea la Biblia, ese conjunto de libros que está dividido en dos partes, que es el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27 libros para una suma de 66 libros. Entonces se llaman libros, todo desde el Génesis hasta Apocalipsis, pero cuando se va a especificar, cuando se van a estudiar de forma particular, el Antiguo Testamento está compuesto por libros, solamente libros. Pero ya en el Nuevo Testamento a las cartas también se les llama libros, pero realmente los libros van desde Mateo hasta el libro de Hechos. De ahí para adelante son epístolas, son cartas, son profecías como el Apocalipsis, donde se condensa todo un conocimiento de una gran película, de una película que yo llamé así, eso no lo he leído en ninguna parte, yo lo he escrito y lo he pensado así, esa gran película que Dios le da la oportunidad al apóstol Juan, a este hombre, quien es levantado para llegar hasta al cielo y estar frente al trono de Dios, y luego verse esa película desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tener la capacidad de ese hombre de poder transmitir en un lenguaje con figuras contemporáneas que pudieran entender en ese momento. Por eso habla de caballos, por eso habla de estrellas, por eso habla de ángeles, por eso habla de trompetas, habla de altares, porque es lo que se conoce en el momento. Eso es todo lo que él conoce, es lo que él está viendo ahí. Pero cuando nosotros los traemos a la hora, al hoy, al aquí, encontramos entonces ahora que en un lenguaje técnico y científico podríamos encontrar explicaciones ya con unos términos actualizados para que la generación presente pueda leerlo y encuentre que sí tiene concordancia con la realidad del tiempo de hoy. Eso es lo que es apasionante de todo esto. Pero a la vez porque hay hombres muy eruditos también que han trabajado en todos estos procesos de investigación para hacer que lo de la Biblia, la explicación y todas estas explicaciones que se han dado correspondan a investigaciones arqueológicas, antropológicas, sociológicas, psicológicas, teológicas y filosóficas. Es decir, hombres
que con el conocimiento de Dios, pero también con los conocimientos que le ha dado la ciencia, han podido llegar a investigar todo esto para ponerlo en un lenguaje actualizado, para que nosotros podamos encontrar referencias que sean probables, que se puedan encontrar en la misma historia, que podamos verlo en el transcurrir de la vida diaria. Entonces, damos gracias a Dios por todo esto y quiero invitarlos para que entremos a una nueva serie con una gran expectativa. Lo que tengo en mi corazón, el propósito que Dios ha puesto en mi corazón es que hagamos ahora lo que hicimos con el Nuevo Testamento, ahora lo hagamos con el Antiguo Testamento. No hay afán. Vamos en el día a día con estos 10 minutitos tratando de explicar. Así que a partir de la próxima reflexión arrancaremos haciendo una introducción de lo que es la Biblia, una introducción de lo que es ese primer libro de la Biblia, introducción acerca de esa teoría de creación, porque la gran mayoría de nosotros tenemos en nuestra cabeza, producido por el humanismo obviamente, al llegar a la escuela, al llegar al colegio, al llegar a la universidad, una teoría de evolución, pero necesitamos tener claridad sobre la teoría de creación. Así que quiero que en el día de hoy me acompañen a orar, a dar gracias por todo esto, a preparar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestros sentidos, para estar dispuestos a recibir estas nuevas reflexiones. No olviden quienes han sido juiciosos y se las han estado transmitiendo a muchas otras personas, motivarlos para que lo sigan haciendo. Yo estoy supremamente agradecido con el Señor por la salud que me ha dado para mi garganta, para mi voz, la lucidez mental para hacerlo, la capacidad de poderlo explicar en los términos que pueda llegar en un lenguaje que sea audible, claro, que ustedes lo puedan comprender. Entonces, todo eso son motivos de agradecimiento. Acompáñenme ahora. Señor, gracias en el día de hoy. Agradecemos infinitamente tu favor y tu misericordia por usarnos como instrumentos tuyos para alabanza y gloria de tu nombre. Gracias por la tarea realizada en el Nuevo Testamento y nos preparamos para esta segunda jornada en el Antiguo Testamento. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.